Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy vamos a hablar de algo que ha encendido las redes. Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu, ¿realmente han hecho las paces? Una foto que ha salido a la luz está dando mucho de qué hablar. En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de comentarios, especulaciones y miles de reacciones. Todo comenzó cuando, inesperadamente, apareció una imagen en la que Halil y Esla, protagonistas de intensos rumores de distanciamiento, fueron vistos juntos. En la foto, ambos aparecen sonriendo, muy cerca, como si nada hubiera pasado entre ellos. Lo que más llamó la atención fue el lugar, una cafetería tranquila en Estambul, sin cámaras oficiales ni eventos, solo ellos dos. Testigos afirman que Halil fue el primero en llegar, con una camisa blanca sencilla y gafas oscuras. Minutos después, Esla entró con un vestido color pastel y una sonrisa tímida. Según un cliente que se encontraba en el lugar, se miraban a los ojos todo el tiempo. No parecía una reunión casual. Las redes, por supuesto, explotaron con teorías. Algunos aseguran que han retomado su relación, otros creen que solo se trató de una conversación para aclarar malentendidos. Lo más impactante es que, según fuentes cercanas, Esla habría dicho, no podemos dejar que lo que vivimos se pierda así. Halil, por su parte, habría respondido, tú siempre has sido importante para mí, pase lo que pase. Frases que, aunque breves, bastaron para que sus seguidores empezaran a soñar con una reconciliación. Hay que recordar que la relación entre ambos se había visto envuelta en rumores de tensión y distanciamiento en los últimos meses, alimentados por el silencio de los dos y la ausencia de fotos juntos. Pero esta nueva imagen ha encendido la chispa de la esperanza en los fans, especialmente en las seguidoras que han seguido cada paso de esta historia. En Instagram, una de las seguidoras comentó, no puedo creerlo. Están destinados a estar juntos. Otra escribió, ojalá sea verdad, me encanta verlos felices. Incluso algunos colegas del medio han opinado, insinuando que la química que se ve en pantalla podría haber trascendido a la vida real una vez más. Lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Sin embargo, la forma en que se mostraron en esa fotografía no deja indiferente a nadie. Las sonrisas, el lenguaje corporal y esa cercanía han sido analizados por miles de usuarios que, cuadro por cuadro, intentan descifrar si entre ellos ha vuelto a nacer algo más que una amistad. Un periodista especializado en farándula aseguró, en este mundo, una imagen vale más que 1000 palabras, y esta foto dice demasiado. Y no podemos negar que es así. Más allá de lo que digan los portavoces, las miradas hablan por sí solas. Sin embargo, detrás de la aparente calma de esa reunión, algunos usuarios han comenzado a cuestionar el verdadero motivo que los llevó a coincidir. Un hilo en Twitter, que ya supera las 20.000 interacciones, recopila supuestas pistas que indicarían que la cita no fue improvisada. Según estas teorías, la elección de la cafetería habría sido estratégica, un lugar apartado del bullicio, pero no tan escondido como para evitar que alguien pudiera tomar una foto. Ellos saben perfectamente que cualquier aparición juntos iba a hacer noticia, opinó un tuitero con miles de seguidores. Otros, en cambio, argumentan que todo pudo ser una simple casualidad, fruto de viejas amistades y la necesidad de cerrar ciclos. Aún así, la idea de que Halil y Esla podrían estar reescribiendo su historia de amor sigue ganando fuerza. La prensa turca, siempre atenta a este tipo de movimientos, ya ha comenzado a publicar titulares como reencuentro o montaje, la foto que sacude al fandom y Halil y Esla, una mirada, 1000 interpretaciones. Los programas matutinos dedicaron amplios segmentos a analizar la postura de ambos, el brillo en sus ojos y hasta el leve roce de sus manos en la mesa. Una presentadora llegó a pausar el video filtrado de la cafetería para señalar con un círculo rojo el instante en el que Halil se inclina ligeramente hacia ella, como intentando acortar cualquier distancia emocional. Los seguidores más fieles, por supuesto, han desempolvado viejas entrevistas y fragmentos de rodajes en los que la química entre ambos era innegable. Clips en los que se miraban como si el mundo a su alrededor se desvaneciera y declaraciones que hoy, bajo esta nueva luz, parecen casi proféticas. Por otro lado, hay voces más cautas que recuerdan que ambos son profesionales del medio y que no sería la primera vez que la cercanía entre dos actores responde a proyectos laborales. Algunos apuntan a que podrían estar preparando un nuevo trabajo juntos, tal vez una serie o una película, y que la cita en la cafetería haya sido para discutir guiones o contratos. No olvidemos que la industria funciona así, a veces lo que parece personal es, en realidad, puro negocio, comentó un crítico en un programa de radio. Aún así, las redes no se conforman con explicaciones racionales. En TikTok, cientos de vídeos editados con música romántica y escenas pasadas de ambos ya circulan con millones de reproducciones.
Los fans crean teorías, combinan imágenes y construyen narrativas que, en ocasiones, parecen más elaboradas que un guión de telenovela. Lo curioso es que, pese al ruido mediático, Ali y Sla han mantenido un silencio absoluto en sus redes. Ni una historia, ni un comentario, ni un me gusta que pueda confirmar o desmentir lo ocurrido. Este mutismo solo alimenta la expectativa, ya que en la era digital, el silencio muchas veces dice más que cualquier declaración. En un foro de fans, un usuario escribió, el hecho de que no digan nada significa que hay algo que no quieren que sepamos, todavía. Otros coinciden en que, si realmente no pasara nada, ya habrían aclarado la situación para evitar especulaciones. Mientras tanto, la cafetería en cuestión se ha convertido en un lugar de peregrinación para los más devotos. Algunos han ido con la esperanza de que vuelvan a aparecer, otros solo para tomarse una foto en la mesa que, según los testigos, ocupó la pareja. El dueño del local, abrumado por la repentina fama, ha declarado entre risas, yo solo vendo café, pero parece que ahora vendo también esperanza. Las cadenas de televisión no han tardado en enviar reporteros al lugar, quienes han entrevistado desde meseros hasta clientes habituales, intentando arrancar algún detalle inédito. Un camarero, que pidió mantener el anonimato, aseguró, se notaba que había cariño, eso no se puede disimular. No parecían dos personas que se ven después de mucho tiempo solo para charlar. Había algo más. Incluso algunos psicólogos invitados a programas han analizado la situación desde la perspectiva de las relaciones humanas. Cuando hay un distanciamiento, pero luego se produce un acercamiento tan íntimo, es probable que haya una necesidad emocional no resuelta, explicó una especialista en vínculos afectivos. El lenguaje corporal que muestran en esa foto sugiere apertura, complicidad y afecto mutuo. Pero no todos ven esta historia con ojos románticos. Ciertos comentaristas consideran que podría tratarse de una estrategia de marketing para volver a posicionarse en el ojo público. Justo en un momento en el que ambos tienen proyectos que podrían beneficiarse de una mayor atención mediática. No sería la primera vez que la industria del entretenimiento recurre a estas maniobras. Sea como sea, lo cierto es que el impacto de esa única imagen ha sido abrumador. En menos de 48 horas, el tema se ha convertido en tendencia en varios países, no solo en Turquía, sino también en comunidades de habla hispana que siguen de cerca la carrera de ambos actores. Hashtags como #Lilisla, #Reencuentro del Año y #La foto que lo cambió todo acumulan millones de publicaciones. Algunos fans ya están planeando campañas en redes para pedirles que trabajen juntos nuevamente. Otros, más soñadores, hablan incluso de una segunda oportunidad no solo en lo profesional, sino también en lo personal. La expectativa es tal que cualquier movimiento, por mínimo que sea, será examinado con lupa. Mientras tanto, la incógnita sigue abierta, ¿fue ese encuentro un simple café entre viejos amigos o el inicio de un nuevo capítulo en una historia que parecía haber llegado a su fin? Lo único seguro es que, pase lo que pase, Halil İbrahim Ceylan y Sla Turkoglu han conseguido, una vez más, que todo el mundo hable de ellos. Y en un universo tan competitivo como el de la farándula, ese es un poder que pocos pueden alcanzar. Así que, queridas seguidoras, manténganse atentas porque cualquier nuevo movimiento de Halil y Sla podría significar un nuevo capítulo en esta novela de la vida real. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización y, por supuesto, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes, ¿es esta foto la prueba definitiva de que han vuelto? Las leo.